Estamos de vuelta, ya nos acompaña Julio Juárez para conocer y analizar los resultados del último reporte del Observatorio de Medios sobre la cobertura noticiosa de las campañas. Julio, bienvenido como siempre. Gracias, Lorenzo. Este tema es un tema crucial, uno de los grandes, de hecho histórico, uno de los grandes temas de discusión había sido el comportamiento de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, en la cobertura de las campañas. Pero te dejo la palabra, Julio, para que nos expliques y nos comentes los resultados de este reporte. Gracias, Lorenzo. Bueno, finalmente, como tú bien comentas, este ha sido un tema que ha ido adquiriendo mayor importancia, es decir, cómo se comportan los medios frente a la cobertura que hacen de los partidos políticos durante la elección. Desde los años 80, con una creciente inequidad en esa cobertura, ¿no? Empezó a llamar a la ciudadanía a organizarse y a observar, a monitorear estos medios. Hoy es un tema, además de debate adicional, porque muchos medios se han mostrado reticentes o críticos, sobre todo a los resultados finalmente de la observación. Y aquí hay algo que mencionar bien importante. La observación de los medios no es un enjuiciamiento. Es bien difícil establecer cuántas notas debe sacar un noticiero sobre un candidato o cuánto tiempo debe aparecer un candidato en pantalla, ¿no? Vamos a ver una primera gráfica de este resultado, una organización no gubernamental, Ciudadanos en Medios, y si ves aquí es sorprendente el número de notas que salen en todo el mes de mayo en televisión, en 3 noticieros, en Hechos, 11 Noticias y en Televisa el noticiero, solamente 10 notas de los partidos políticos. Si vemos un poco más de cerca, hay un factor además interesante, que las 6 notas que tiene TV Azteca tienen un tipo de editorialización. ¿A qué me refiero con editorialización? Que hay una valoración del conductor de noticias o del reportero que da la nota en torno a lo que está sucediendo, un comentario que busca, y en el caso de estas 6 notas, criticar y denostar al actor político que está siendo analizado. ¿Tienen la medición de qué tipo de valoración se ha hecho, si positiva o negativa? Porque conociendo el noticiero... Estas son negativas, claro. Estas 6 son negativas, son sarcásticas, son negativas en una sección que busca precisamente minar la credibilidad. Vamos a ver una cosa, otra gráfica que nos muestra la duración promedio de las notas. Es importante contar cuántas notas tienen los partidos, pero también ver cuánto duran cada una de esas notas. Aquí el dato que yo resaltaría es que la única nota que tiene el noticiario en todo el mes de mayo, el de Televisa, dura 21 segundos y es sobre el PAN. Estas son notas, y es importante decirle a nuestros, al auditorio, que estas son mediciones que se han hecho sobre aquellas notas que únicamente hablan sobre las actividades de campaña de los partidos. Es decir, lo que un medio debería en un plano normativo, siguiendo las mejores prácticas, hacer, es decir, seguir que... Es decir, no son notas sobre la política en general, los asuntos políticos, sino sobre las actividades y los planteamientos que los partidos hacen. Ni siquiera sobre resoluciones del IFE o conflictos con el IFE, simplemente propuestas y actividades de los partidos. Veamos una siguiente nota. Lo que quisimos hacer aquí fue comparar un poco cuánto duran las notas generalmente de los partidos y cuánto duran notas de un monitoreo paralelo que se está haciendo, que hace Ciudadanos en Medios, esta organización no gubernamental, sobre actores políticos de primera presencia en medios, Felipe Calderón, Enrique Peña, Marcelo Ebrard. Y si te fijas ahí, las gráficas, los números son bastante distintos en cuanto al número bruto de notas y en cuanto a la duración promedio. Llegó a haber notas de Felipe Calderón de 776 segundos, frente a notas de 21, 40 segundos de los partidos políticos. Y esto te habla de una tendencia presidencialista en el seguimiento de la información. Personalista, digamos. Totalmente personalizada, ¿no? Es decir, actores con rostros, con responsabilidades que matan, en términos de cobertura, lo que están haciendo los partidos en campaña, ¿no? Una nota importante aquí es que al hacer esta comparación también era bien importante ver los temas. Es decir, no solamente cuánto tiempo, cuántas notas, de qué hablan las televisoras, estos 3 noticieros que analizamos, Canal 11, Televisa y TV Azteca, cuando hablan acerca de los partidos. Si vemos la gráfica que nos van a mostrar ahora, veremos que lo que se está, los temas que son asociados a la cobertura de los partidos son las estrategias de las campañas y los conflictos que tienen entre ellos y al interior de ellos mismos. Es decir, no se habla de sus propuestas, no se habla de temas concretos
que podrían tener que ver con propuestas de política pública, etcétera, es lo que comúnmente se llama metacampaña, es decir, la manera en la cual los partidos hacen campaña y nada más, ¿no? Algo que debería de preocuparnos un poco pensando en términos de esa cobertura, ¿no? Claro, claro. Adelante. Pasamos ahora, si te parece, a los resultados que hicimos en el monitoreo de prensa escrita. Okay. Y vemos la siguiente gráfica, nos muestra un poco la incidencia de notas que obtuvieron los partidos políticos en 3 diarios de circulación nacional, Reforma, El Universal y La Jornada. Vemos, si damos un acercamiento un poco más a los datos que resaltan, El Universal da muchas notas al PAN, que después resultaron ser notas bastante críticas, esa mayoría de las notas, pero el dato a resaltar aquí es que en todos los periódicos el PRI tiene sistemáticamente menos notas durante el mes de mayo, hay que resaltarlo, claro, que los otros 2 partidos. Eso nos habla también de ciertas tendencias. Ahora, hay que ser bien cuidadosos a la hora de sacar conclusiones, porque estos son estudios que apenas es un corte a mayo y habría que analizar después estos resultados. De manera comparativa. De manera comparativa en esta elección y con otras elecciones anteriores. Y claro, por eso la importancia de los monitoreos de medios en esta cuestión histórica, longitudinal. Así es. ¿No? Vamos adelante, entiendo que tienes otra gráfica, Julio. Así es, vamos a ver esta última gráfica. Esta gráfica nos presenta los temas sobre los cuales se hablan en prensa escrita sobre estos 3 actores políticos. Y vemos lo que está resaltado ahí, que es un poco lo que sucede en televisión. La mayoría de las notas son dedicadas a las estrategias de campaña de los partidos y a los conflictos que los partidos políticos tienen con ellos mismos y con otros partidos. Si vemos un poco más de cerca esta nota, resaltan 2 cosas muy concretas en el mes de mayo: el tema de la confrontación entre el PRI y el PAN en la cuestión de los debates durante el mes de mayo. Eso jala la cobertura de la prensa, que reporta conflicto externo mayoritariamente en estos 2 partidos, y la confrontación al interior del PRD, que entre el CEN, bueno, lo acabamos de ver con la entrevista a Alejandra Barrales, que resalta y jala un poco la cobertura de los medios, ¿no? Julio, estoy tentado, solamente tenemos el tiempo encima, pero tentado a hacer una pregunta a reserva de que analicemos más adelante el punto. ¿Los medios están cumpliendo en estas campañas electorales, te lo pregunto a bocajarro, con su tarea de informar? No. Yo creo, particularmente en la televisión, creo que hay un déficit importante de notas, porque además quiero resaltar una cosa: solamente estamos hablando de los 3 partidos grandes en televisión. Aquí recortamos un poco la tabla, porque sí había notas de los partidos pequeños en prensa escrita, pero son muy pocas notas. Pero en televisión no hay una sola nota de ningún partido pequeño. Pues es un tema sobre el que tendremos que seguir hablando, Julio. Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho su compañía en esta emisión de Visión Electoral 09. Escríbanos a nuestro correo o llámenos a nuestro correo de voz que tenemos a su disposición. Les agradeceremos mucho sus comentarios y sugerencias y lo esperamos el próximo jueves, como siempre. Hasta entonces.